Buenos días, mi nombre es Jesús Horta, estudiante de Ingeniería Mecánica, y esta es la presentación para mi defensa de pasantías largas, titulada Rediseño y optimización del sistema de bombeo de agua en la planta de textiles Licratex. Introducción. Textiles Licratex es una empresa que pertenece al área textil, un tipo de industria que requiere grandes cantidades de agua en los procesos de fabricación, sobre todo aquellos que implican lavado y teñido de telas. La empresa, dentro de sus instalaciones, cuenta con una red de tuberías dedicada al transporte de agua. La compañía ha presentado problemas de distribución para el correcto llenado entre sus tanques de teñido, además de la falta de un suministro constante para la lubricación de los sellos mecánicos en alguna de sus máquinas. Por esta razón, este proyecto se ha dedicado a rediseñar el sistema actual de llenado de agua de los tanques e independizar el sistema de lubricación de los sellos. Descripción de la empresa. Textiles Licratex es una pequeña empresa textilera con no más de 30 empleados, ubicada en Boleíta Norte, Estado Miranda, Venezuela. Inició sus servicios en octubre de 2010, con la adquisición de los terrenos y la maquinaria de una planta textil anterior. Desde entonces se ha mantenido en un firme crecimiento y modernización. El modelo de producción de Licratex que aplica en la actualidad consiste en la compra de rollos de hilos sin color, el cual es empleado para tejer grandes rollos de tela. Seguidamente, la tela es lavada y teñida del color que el cliente desea, para finalmente ser estirada, recortada y empacada para su posterior almacenamiento y entrega a los clientes. Antecedentes. Una de las etapas más importantes en el proceso de producción de Licratex es el lavado y teñido de las telas, ya que las telas teñidas representan más de la mitad de los ingresos. Este proceso es llevado a cabo dentro de 3 equipos: el Cetex, el Gaston de 2 bocas y el Gaston de 1 boca, los cuales dependen del sistema actual de bombeo de agua, que extrae el agua de un tanque subterráneo por medio de 3 bombas centrífugas y lo transportan hasta los tanques de teñido. Este sistema alimenta otros procesos de menor consumo, como el lubricado y refrigerado de sellos mecánicos, baños y grifos para hacer el servicio de limpieza. La empresa ha presentado inconvenientes para suministrar y distribuir agua correctamente a los 3 tanques, además de la falta de un suministro de agua constante para la correcta lubricación y refrigeración de los sellos mecánicos de los Gaston, que provoca aplazamientos y retrasos de la producción. Este proyecto propone rediseñar el sistema para la correcta distribución del agua e implementar un sistema independiente para el lubricado de sellos. Objetivos. El objetivo general del proyecto consiste en rediseñar y actualizar el sistema de bombeo de agua para el llenado de los tanques de teñido, y además implementar un nuevo sistema de bombeo de agua dedicado exclusivamente al lubricado y refrigerado de los sellos mecánicos de los Gaston. Para llevar a cabo estos objetivos es necesario cumplir con los objetivos específicos: familiarizarse con la organización, familiarizarse con los equipos que componen el sistema de bombeo de agua, estudiar el comportamiento y los parámetros de operación de los equipos que intervienen en el sistema, así como evaluar los problemas que presentan, presentar las propuestas de rediseño cumpliendo con los requerimientos demandados por la empresa, y documentar la propuesta del rediseño reportando el funcionamiento, los componentes y las características del sistema. Marco teórico. La red de tuberías con la que cuenta la empresa se puede observar en pantalla, y como toda red de tuberías diseñada para el transporte de fluidos, es necesario tener conocimientos de cambios de energía del fluido dentro del conducto. El sistema estudiado puede analizarse como 2 reservorios al aire libre, es decir, a presión atmosférica, que se encuentran a distinta altura, donde el reservorio aguas abajo representa el tanque de agua subterráneo y el reservorio superior es el tanque de teñido. Existe una única bomba que suministra energía al sistema y su disipación es provocada por las pérdidas menores y mayores. El sistema puede simplificarse de la siguiente manera, con una única ecuación representativa. Para el cálculo de las pérdidas mayores se utiliza la ecuación de Darcy que se ve en pantalla. El factor de fricción F se calcula a partir de la ecuación desarrollada por P. Swamy y A. James. El valor de la rugosidad E de las paredes del conducto se extrajo de una tabla del libro Mecánica de fluidos de Frank M. White. Para el cálculo de las pérdidas menores es necesario conocer el coeficiente de pérdidas KL de todos los accesorios implicados, como
codos, reducciones y ampliaciones presentes en la tubería. Dichos valores fueron extraídos nuevamente del libro de mecánica de fluidos de Frank M. White. La correcta instalación de tuberías y las bombas de agua debe realizarse según lo dicta la norma Covenant 253, la cual dicta el color de la tubería dependiendo del tipo de fluido que se transporta, el accesorio correcto para soportar la tubería, la distancia a la cual estos soportes deben estar entre sí, la correcta cimentación de los elementos rotativos que estén conectados al sistema, entre otras pautas. Para aquellos lugares donde no exista una plataforma, un techo, una columna o cualquier otro elemento que permita colocar los soportes de tubería a la distancia recomendada, se puede optar por la construcción de un puente colgante. La curvatura del cable principal está inspirada por las ecuaciones de la curva catenaria discreta, en la que cada nodo existe un cable con un soporte de tubería en su extremo. Luego, se calcula la resistencia máxima a la tensión que debe soportar el cable por medio de los cálculos de mecánica de materiales. Por último, el área de evaluación de proyectos posee un método que permite realizar una selección objetiva y con resultados cuantitativos para la toma de decisiones. Este método es conocido como el método de selección multicriterio para la toma de decisiones. Consiste en identificar los criterios cuantitativos que se quieran considerar, asignarles un valor porcentual de la importancia que el autor considere junto con su criterio potencial, es decir, maximizar o minimizar dicha característica. Luego, recolectar la información sobre los criterios de los postulados. Normalizar los valores con respecto a su potencial, multiplicarlo por su peso y sumar todo. El número más cercano a 1 es la mejor opción. Marco metodológico. Para cumplir con el objetivo del proyecto, es necesario dividirlo entre dos estudios independientes entre sí. El primero, un estudio y rediseño de la red de tuberías actual para la correcta distribución de agua en el llenado de los tanques de teñido. Y 2, diseño de un nuevo sistema de agua dedicado exclusivamente a suministrar un caudal constante para el refrigerado y lubricado de los sellos mecánicos de los gases. En el llenado de tanques se debe realizar lo siguiente: identificar las bombas de agua, inspeccionar y registrar la red de tuberías, realizar un estudio del consumo de agua de las maquinarias que depende de la red, examinar el sistema por malas prácticas de instalación o incumplimiento de normas, y plantear una propuesta de rediseño que cumpla con los requerimientos de la empresa, es decir, inspeccionar los requerimientos del sistema, una búsqueda de evaluación y selección de las bombas ofrecidas por medio de simulaciones, probar la bomba seleccionada para distintas demandas, estudiar la implementación de un variador de frecuencias y presentar una cotización del proyecto y cualquier material bibliográfico necesario para su implementación. Para el sistema de lubricado de sellos, se debe estudiar el sistema actual para la lubricación de sellos, estimar el caudal de agua necesario y presentar una propuesta de diseño, es decir, el diseño de una nueva red de tuberías, la búsqueda, evaluación y selección de bombas por medio de simulaciones, establecer los soportes e instalación necesaria para la tubería, cumpliendo con la normativa correspondiente, y presentar una cotización del proyecto y cualquier material bibliográfico necesario para su implementación. Resultados. Identificación de las bombas. Las bombas actuales utilizadas en la empresa son las mismas heredadas por la empresa anterior, por lo que el Licratex no contaba con ninguna documentación sobre estas. Es por ello que se procedió a identificarlas por medio de las placas o deduciendo sus curvas características a través de un proceso experimental. El proceso experimental consistió en medir la altura manométrica y el caudal suministrado de cada una de las bombas. El caudal se reguló cerrando una válvula en la descarga de la bomba en 4 posiciones distintas: 0 grados, 30 grados, 60 grados y 90 grados. Las bombas identificadas fueron una Pedrolo CP680A, una bomba Malmedy y una bomba IHM de modelos desconocidos. Levantamiento del sistema. Para ello se realizó un seguimiento completo de todos los componentes existentes en la red de tuberías: ubicación de las tuberías, sus dimensiones, diámetros y longitudes, el material y la presencia de todo tipo de accesorios, reducciones, codos, válvulas, uniones, conexiones en T, etc. Todos los datos obtenidos se registraron en un archivo Excel, además de dibujar el sistema en el programa EPANET. Aquí podemos ver el seguimiento de las tuberías en la succión y descarga de la bomba
y el cálculo correspondiente a su coeficiente de pérdidas. Aquí podemos ver el seguimiento de la tubería principal y las ramificaciones que van hacia los tanques de teñido, así como también el cálculo de los coeficientes de pérdida. Estudio del consumo de agua. Se determinó que los elementos que más agua demandan son el CETEX, el Gaston 2 y el Gaston 1, es decir, los tanques dedicados al lavado y teñido de telas. Su volumen se determinó por medio de cálculos geométricos. Las demás maquinarias y elementos conectados al sistema suelen tener un consumo de agua muy bajo o poco frecuente a lo largo de una jornada laboral, por lo que para el sistema de bombeo es prácticamente despreciable. Inspección del sistema por malas prácticas de instalación o incumplimiento de normas. Luego de una inspección se observó lo siguiente: vibraciones y ruidos debido a los elementos rotativos por la falta de anclajes en las bases de las bombas, además de la ausencia de acoples elásticos entre el impulsor y el resto del sistema de tuberías. Golpes de ariete debido a cierres bruscos de válvulas aguas abajo. Tramos de tubería innecesariamente largos y con muchos accesorios en la sección de las bombas. Uso de distintos modelos de bombas en paralelo con unas curvas de trabajo incompatibles. Y la falta de válvulas adecuadas en la línea para limitar y regular el caudal. Identificación de problemas y propuesta de rediseño. Luego de analizar el sistema a través de simulaciones, se determinó que la falta de válvulas para la distribución de agua y el diseño de la red de tuberías, que es de tipo ramificado, provoca que gran parte del flujo se desvíe hacia los tanques en servicio más cercanos al sistema de bombeo, dejando los tanques más alejados con un caudal mucho menor del caudal óptimo. También se simuló el sistema con una o varias bombas en funcionamiento y se determinó que la bomba de mayor caudal y mayor altura manométrica no podían cumplir con los requerimientos de caudal ideal exigidos por los técnicos y los directivos de la empresa. En algunos casos, la combinación de más de una bomba mejoraba en este tiempo de llenado, pero los mejores resultados se obtuvieron al hacer trabajar las tres bombas al mismo tiempo. Luego de colocar en la simulación una válvula que limite el caudal a la entrada de cada uno de los tanques, se observó que el tiempo de llenado mejora bastante. Sin embargo, aún es necesario que se ponga en funcionamiento por lo menos 2 bombas al mismo tiempo. Al presentarle estos datos a los directivos, se puso en marcha el plan para la selección y adquisición de nuevas bombas. Propuesta de rediseño del sistema de llenado de tanques. Para elegir la bomba adecuada, esta debe cumplir con el caudal y la altura manométrica necesarias, más un factor extra para satisfacer el sistema. Se utilizó el programa EPANET para hallar los requerimientos de altura manométrica y caudal ideal, por el método de la altura de succión. Los resultados obtenidos por estas pruebas se pueden observar en la siguiente tabla. Con los datos obtenidos de la tabla anterior, se realizó una consulta a varias tiendas proveedoras de bombas sobre la disponibilidad y precio de los modelos que puedan ofrecer que aporten tales requerimientos. Con la información de sus catálogos, se ingresaron los datos de las curvas características de las bombas ofrecidas dentro del programa EPANET, tanto para una red de tubería con válvulas que regulen y distribuyan el caudal, como sin ellas. Esto con el objetivo de observar su comportamiento sobre el sistema. Con los datos obtenidos a través de las simulaciones, se procede a aplicar el método de selección multicriterio, tomando en consideración la importancia porcentual de las características de las bombas que los directivos eligieron. Aquí podemos observar los resultados de la evaluación multicriterio tanto para un sistema sin válvulas como sin ellas. Para ambas evaluaciones se obtiene como resultado ganador la bomba Pedrolo modelo CP700B. Comportamiento de la bomba seleccionada. La selección de una nueva bomba fue determinada para el caso de mayor demanda de caudal y mayor altura, es decir, cuando los 3 tanques de teñido están demandando agua al mismo tiempo. Sin embargo, este no siempre es el caso, pues no todos los tanques tienen que estar en servicio al mismo tiempo, ya que depende de la jornada laboral. Es por ello que se simuló el comportamiento de la nueva bomba bajo distintas demandas, incluyendo parámetros como el NPSH y el consumo de energía. Aquí se puede observar el comportamiento de la bomba Pedrolo bajo distintas demandas, bajo un sistema sin válvulas. Aquí observamos la bomba Pedrolo bajo un sistema con válvulas. Al mejorar los tiempos de llenado y la distribución de agua, queda justificado la implementación de las válvulas de regulación.
Como se mencionó anteriormente, el mayor consumo de agua es provocado por los tanques de teñido, despreciando los otros sistemas de menor consumo. Aunque se corrige para algunos casos con las válvulas de regulación, el problema de la cavitación sigue presente en los caudales más grandes. Por lo tanto, se aplicaron las siguientes modificaciones. 1. Se redujo la longitud y se eliminaron los accesorios en la tubería de succión de la bomba hasta lo estrictamente necesario. Y 2. Se sacrificó el tiempo de llenado de los tanques, cerrando las válvulas y reduciendo el caudal que debe aportar la bomba, aumentando su NPSH disponible. Para llevar el caudal que puede aportar la bomba sin que ésta cavite, se realizó un gráfico del NPSH requerido extraído del catálogo y el NPSH disponible de la tubería de succión modificada, menos 2 metros de columna de agua como factor de seguridad. Aquí se observa, tanto numéricamente como visualmente, las modificaciones de la tubería de succión. A un lado se tienen los datos necesarios para bosquejar la curva del NPSH disponible, como lo son la presión atmosférica, la altura de succión y la presión de vapor. Se puede observar el punto deseado de caudal y NPSH seguro para evitar la cavitación. Se recuerda que la curva del NPSH disponible existe una diferencia de 2 metros de columna de agua menos como factor de seguridad. Volvemos a simular la bomba y el sistema NPANE. Luego de las modificaciones, podemos observar una mejoría en el comportamiento final, reduciendo el caudal ideal y sacrificando el tiempo ideal de llenado. Estos datos fueron presentados y se obtuvo el visto bueno por parte de la empresa. Implementación de un variador de frecuencia. La empresa desea evaluar la adaptación de un variador de frecuencia a los motores de las bombas, con el objetivo de reducir el consumo de energía en el arranque y en su régimen permanente, así como también reducir su desgaste mecánico. Como podemos observar en la gráfica, el encendido gradual de los motores usando un arrancador suave o un variador de frecuencia reduce considerablemente los picos de corriente que pueden desgastar los motores eléctricos, comparado con el arranque directo y el arreglo estrella-triángulo. Requerimientos del sistema a distinta demanda. Para conseguir las velocidades a las que el variador de frecuencia debe forzar los motores para adaptarse al sistema, es necesario conocer los requerimientos del sistema a distintas demandas. Como se puede deducir, mientras el tanque de servicio esté más alejado de las bombas, más altura será necesaria para transportar el agua, y mientras más tanques de teñido estén en servicio, más caudal se requerirá. Con los distintos requerimientos del sistema, se procede a calcular las velocidades de giro para dicho requerimiento. Estas velocidades se calculan partiendo de dos razonamientos. 1. Toda curva característica se aproxima a una parábola cuadrática negativa de altura en función del caudal. Y 2. Para todo punto por debajo o por arriba de la curva característica existe una velocidad en revoluciones por minuto mayor o menor a la velocidad de giro nominal, tal que modifique la curva original a través de las leyes de afinidad y que pase por dicho punto. Ingresando los datos de altura y caudal de la bomba en una tabla de Excel, insertándolos en una gráfica y trazando una línea de tendencia polinomíaca de segundo orden, se obtiene la siguiente ecuación para la curva característica, con su correspondiente coeficiente de determinación R cuadrado, lo cual confirma el primer razonamiento. Con las leyes de afinidad se puede deducir las siguientes ecuaciones que relacionan el punto I que se quiere obtener con un punto O desconocido de la curva característica nominal. Reemplazando y despejando se obtiene la ecuación en pantalla, donde A, B y C son los coeficientes de la curva característica nominal, QI y HI el punto solicitado, y Q0 un punto desconocido de la curva nominal. Al hallar Q0 se calcula la velocidad de giro y por leyes de afinidad la nueva curva. Se puede modificar la curva de la bomba de acuerdo a distintos tipos de demanda: altura y caudal individual, altura constante y caudal individual, y a caudal constante y altura individual. Con estos datos se procede a calcular las distintas velocidades para cada caso. A continuación, se presenta un gráfico con las curvas obtenidas, comparadas con la curva característica original, junto con una tabla con los factores F y la velocidad angular correspondiente. Curvas para la demanda unitaria. Curvas para altura constante y caudal individual. Curvas para caudal constante y altura individual.
Todas las curvas se calcularon con un 20% más de velocidad de la velocidad calculada, como factor de sobredimensionamiento. Se decidió tomar una única velocidad de giro de 2112 revoluciones por minuto, correspondiente al valor del F del 61%, para la bomba a altura constante, ya que para ese caso todas las curvas convergen a ese valor, satisfaciendo de la mejor manera todos los tipos de demanda. Nuevamente se simula esta nueva curva en el sistema para observar su comportamiento. En la columna de la derecha se puede observar, además, el ahorro de la potencia hidráulica ahorrada comparado con la bomba en su curva nominal. Lamentablemente, no fue posible calcular el ahorro de energía directamente porque no se cuenta con la eficiencia del motor eléctrico y el cantado de la bomba no lo ofrece. Finalmente, se obtiene la distribución de los costos del rediseño de la red de tuberías entre sus diferentes componentes. Esto se hizo para facilitar la obtención de los mismos, ya que no hay tiendas que provean todos los componentes necesarios. Este proyecto se divide en sistema de tuberías, sistema eléctrico de potencia, sistema eléctrico de control, bombas y variadores de frecuencia o arrancadores suaves. Aquí tenemos los planos de tubería para la correcta instalación de los accesorios, en la succión y en la descarga de la bomba. Está diseñado para facilitar la extracción de las bombas para su mantenimiento. Para este plano podemos observar la instalación eléctrica, tanto de potencia como de control. El sistema de potencia está diseñado para proteger los componentes de altas tensiones, faltas o cambios de fase. El sistema de control está diseñado como un sistema de bombas alternadas, a petición de la empresa. Existe un selector para encendido manual o automático y otro selector para bombas alternadas, bomba 1 o bomba 2. Cuenta con luces piloto para todo tipo de avisos, un botón de encendido y otro para el apagado de emergencia, como lo recomiendan las normas de instalación. Por último, tenemos las cotizaciones de cada tipo de componente, la cantidad y el número de contacto de los proveedores. Tenemos la cotización para los componentes de tuberías, las bombas, el sistema eléctrico de control, el sistema eléctrico de potencia y para el variador de frecuencias o arrancador suave. Propuesta de diseño del sistema de lubricación de sellos mecánicos. Como se mencionó anteriormente, el sistema de lubricado de sellos mecánicos era una extensión del sistema de tuberías de transporte y llenado de agua, lo que provocaba una interrupción del suministro constante cuando existía una mayor demanda del flujo en otros puntos del sistema. Esto daba como resultado un desgaste prematuro de los sellos y eventualmente retrasos y pérdidas económicas por periodos de mantenimiento de los tanques. Por petición de los directivos, se independizó el sistema de la red de tuberías anterior. Diseño del nuevo sistema de tuberías. Para este nuevo sistema, se decidió por un diseño simple, corto, dirigido directamente hacia los Gaston con el objetivo de minimizar los tramos de tubería y reducir las pérdidas en la línea. Se tomó en cuenta la ubicación del reservorio de agua y la posición de los Gaston. Se eligió un trazado de tubería aérea para evitar interferencias con cualquier obstáculo, como la maquinaria cercana y las zonas del tránsito del personal. Búsqueda y selección de bomba. Antes de seleccionar una bomba para este nuevo sistema, se debe saber el caudal de agua que va a manejar. Para ello, se midió el caudal que manejaba con un recipiente de volumen conocido y un cronómetro. Se obtuvo como resultado un caudal total de 0.048 litros por segundo. Seguidamente, se simuló el sistema a través del método de la altura de succión. Como se desconoce el diámetro de la tubería, la simulación se realizó con 3 diámetros distintos: media pulgada, 3/4 de pulgada y 1 pulgada. Teniendo la potencia, el caudal y la altura necesarias, se procede a consultar la disponibilidad y precio de las bombas a los proveedores. Por recomendaciones de las tiendas, el tipo de bomba recomendada eran las de recirculación de agua. Comportamiento de las bombas para una tubería de 1 pulgada. Comportamiento de las bombas para una tubería de 3 pulgadas. Con los datos obtenidos a través de las simulaciones, se aplicó el método de selección multicriterio, tomando en consideración la importancia porcentual que la empresa solicitó de las características de las bombas. Evaluación multicriterio de las bombas para una tubería de 1 pulgada. Evaluación multicriterio de las bombas para una tubería de 3/4 de pulgada. Para ambas evaluaciones se obtiene que la mejor propuesta de bomba es la Humboldt BPS 180.
Soporte e instalación de tuberías. Toda instalación de tubería debe cumplir con la normativa Covenant, específicamente la Covenant 253-99, sobre la distancia entre los soportes, para evitar esfuerzos en el conducto debido a flexiones originadas por su propio peso y el fluido interno. Para ello, es necesario realizar un estudio de mecánica de materiales. Sin embargo, la empresa Dosen, que fabrica las tuberías de termofusión, ya ofrece una recomendación para la distancia de los soportes para cualquier diámetro e incluso un tipo de soportes para dicha tubería. Para una tubería de 1 pulgada, 32 milímetros, a 80 grados, se necesitan soportes de tubería cada 70 centímetros. El fluido nunca llega a esas temperaturas, pero se tomó ese valor como factor de seguridad. El primer tramo de esta tubería se encuentra debajo de una plataforma, por lo que no hay problemas con los anclajes colgantes. Sin embargo, el segundo tramo debe pasar perpendicularmente a través de 2 pórticos del galpón, los cuales se ubican a una distancia muy superior, 5.3 metros, a la distancia recomendada por Dosen para los soportes colgantes. Aquí se puede observar el trazado en rojo de la estructura de uno de los pórticos del galpón. En el siguiente plano de instalación tenemos con más detalle el trazado de la tubería, sus longitudes, su ubicación con respecto a los pórticos y a la plataforma, el número de soportes, su ubicación y su distancia. La distancia entre soportes debe ser siempre menor o igual a los 70 centímetros que recomienda Dosen. Para resolver el problema de soportes, en este segundo tramo se optó por un sistema de puente colgante, en la que cada nodo del puente contará con un soporte de tuberías y los extremos del puente serán los mismos pórticos del galpón. Como se mencionó anteriormente, la geometría del cable principal está inspirada en la curva catenaria discreta. La distancia entre nodos es menor o igual a 70 centímetros y un phi suficientemente grande para minimizar las tensiones laterales, pero que sea compatible con la geometría del entorno, es decir, que la profundidad del vértice de la curva no esté por debajo del pórtico. El tramo de tubería colgante se puede subdividir entre 2 secciones, cada uno con un puente colgante distinto. Un puente simétrico que va de un pórtico a otro pórtico y otro puente asimétrico, un puente que va para una tubería que va desde una escalera eléctrica en desuso hasta un pórtico. Aquí se pueden observar los cálculos requeridos para el puente pórtico-pórtico, el peso puntual y la inclinación de los cables, su longitud y la posición de los nodos. En este gráfico podemos ver la geometría del puente simétrico de pórtico a pórtico. A través de un cálculo de estática básica sobre estructuras compuestas por cables, se calculan las tensiones en las eslingas y en las secciones de cable principal. Los extremos del cable principal se pueden dividir en V para minimizar los posibles movimientos laterales de la tubería. Todas las tensiones que deben resistir las secciones del cable se encuentran en la siguiente tabla. Aquí se observan los cálculos requeridos para el puente asimétrico, para la tubería que va desde la escalera de cables hasta el pórtico, el peso puntual, la inclinación de los cables, su longitud y la posición de los nodos. En este gráfico podemos ver la geometría del puente asimétrico, desde la escalera de cables hasta el pórtico. Nuevamente, se realiza un cálculo de estática básica. Se calculan las tensiones en las eslingas y en las secciones del cable principal. También se divide en V el cable de los extremos. Finalmente, se calcula la longitud total de cables necesarios para construir los puentes. Y se reserva la tensión máxima a resistir, con un factor de seguridad de 2. Aquí se observa el plano de instalación del puente colgante, con sus dimensiones. Se recomienda colocar una barra horizontal en los pórticos para facilitar la instalación de los extremos del puente. Finalmente, se tiene la distribución de los costos del rediseño de la red de tuberías, entre sus diferentes componentes. Esto se hizo para facilitar la obtención de los mismos, ya que no hay tiendas que provean todos los componentes. Tenemos el sistema de tuberías, las bombas de agua y los componentes para el puente colgante. Por último, tenemos las cotizaciones para cada tipo de componentes, la cantidad y el número de contacto de los proveedores, la cotización para las tuberías, las bombas y los componentes de los soportes colgantes. Conclusiones. Luego de la ejecución de este proyecto, se pudo concluir de la siguiente manera. Se pudo conocer e instruir el funcionamiento de la compañía textilera Textiles Likratex, desde su estructura jerárquica como empresa hasta su proceso productivo.
Se analizó el sistema de bombeo de agua, que consiste en una red de tuberías del tipo ramificado, impulsado por 3 bombas en paralelo de modelos distintos: una bomba Pedrolo, una bomba Malmedy y una bomba IHM, estas dos últimas de modelos desconocidos. Este sistema se dedica principalmente al llenado de los tanques de lavado y teñido de telas, el Cetex, el Gaston 2 y el Gaston 1, además de suministrar agua en menor medida a otras funciones como baños, grifos de servicio de limpieza y lubricación y refrigeración de sellos mecánicos. Likratex no poseía ningún material bibliográfico referente a este sistema, por lo que este proyecto ofreció documentación de utilidad a la empresa posterior a rediseñar el sistema, como planos de instalación de tuberías, planos de instalación eléctrica, catálogos y presupuestos. Fueron señalados los problemas que presentaba este sistema actual, como la mala distribución de agua entre los tanques de teñido, la falta de suministro constante de agua para la lubricación de sellos mecánicos de los Gaston, los constantes golpes de ariete en la tubería o la ausencia de anclaje de las bombas. Se propuso la implementación de válvulas de regulación para mejorar la distribución de agua entre los 3 tanques. También se propuso el reemplazo de las antiguas bombas por bombas de mayor capacidad para llenar los 3 tanques de teñido en los 10 minutos exigidos por la empresa. Para evitar problemas de cavitación, se necesitó disminuir el caudal transportado por la bomba a 6.33 litros por segundo y aumentar el tiempo de llenado de los tanques hasta los 16.9 minutos. Este resultado se obtuvo al realizar un análisis del comportamiento de las bombas con el software de simulación EPANET. Se estudió la posibilidad de implementar un variador de frecuencia a las nuevas bombas para adaptarse a las demandas del sistema, dando como resultado un ahorro de hasta el 72.4% de potencia hidráulica. Se propuso el diseño de un nuevo sistema de tuberías independiente dedicado al lubricado y refrigerado de los sellos mecánicos de los Gaston. Un diseño de tuberías simple, económico, fácil de reparar e instalar, y con una nueva bomba que provea un caudal constante mínimo de 0.048 litros por segundo. Tanto la bomba para el sistema de llenado de tanques, la Pedrolo CP700B, como la bomba para el sistema de lubricado de sellos, la Humboldt BPS 180, fueron seleccionados a través de un método de selección multicriterio, un método objetivo, imparcial y con resultados cuantitativos. Recomendaciones. Se recomienda realizar un ensayo de pruebas a máxima demanda para calibrar la apertura o cierre de las válvulas de regulación para la distribución del caudal en el sistema. Es necesario fijar las bases de las bombas y agregar acoples elásticos en la descarga de la tubería para atenuar las vibraciones en el sistema. Se puede reducir los costos del puente colgante reemplazando las guayas de acero por sogas de poliéster de alta tenacidad u otro tipo de cable que soporte la tensión máxima recomendada en este proyecto y además sea resistente a las condiciones ambientales de la planta. Completamente recomendado priorizar la implementación de arrancadores suaves sobre los variadores de frecuencia para ahorrar costos. Si las variaciones de velocidad de las bombas para adaptarse al sistema no son una prioridad. Se debe instalar válvulas de alivio en los puntos críticos de la red de tuberías para prevenir los golpes de ariete provocados por el cierre repentino de las válvulas de los tanques de teñido. Únicamente se permite la reincorporación de la antigua bomba Pedrolo CP680A, la cual es compatible con el nuevo sistema planteado, pero con algunas limitaciones, como un caudal menor al óptimo exigido. Se recomienda efectuar un proceso de restauración y una simulación sobre el sistema para evaluar su comportamiento. No se recomienda ninguna de las bombas antiguas para el sistema de lubricado y refrigerado de sellos mecánicos, los cuales podrían generar esfuerzos excesivos en la tubería, pero sí se permite el uso de bombas alternadas pequeñas de 1/4 de HP o menores, siempre que éstas provean un caudal y presión necesarias. Gracias. Este fue el rediseño y optimización del sistema de bombeo de aguas en la planta de textiles Likratex, presentado por Jesús Horta.